Hola a todos, buen día. Bienvenidos a nuestro podcast SIC, ya en el número 14. Hoy, 11 de diciembre, con fecha del sincronario NS 1.37.5.27, el KIN 157. Les damos la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí. Desde luego tenemos nuestros participantes que en un momento se van a presentar. Gracias por escucharnos. Y si quieres escuchar nuestros otros podcasts, los puedes encontrar en geometriaviva.com o en nuestra página de Facebook SIC. Y aquí mismo en Spotify estamos como SIC Somos. Y bien, bienvenidos a nuestros invitados el día de hoy. Si gustan presentarse, por favor, muchas gracias por estar aquí. Hola Jessy, muy buenos días. Mi nombre es Adri y hago parte de la familia SIC. Muchas gracias, Adri, bienvenida. Muy Liliana, buenos, muy buenos días. Muchísimas gracias, Jessy, por invitarme nuevamente. Mi nombre es Liliana y estoy aquí. Soy parte del equipo de CICE. bienvenida, Liliana, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Dani y bueno, muy agradecido por estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes, así que gracias. Ay, muchísimas gracias, Dani, bienvenidos todos. Y bueno, nuestro tema de conversación de hoy es de la preocupación a la acción. Y el objetivo será reflexionar acerca de cuando una preocupación es útil y cuándo se llega a convertir en un obstáculo. Ese será nuestro tema para hoy. Y bien, la pregunta obligada de este tema es, ¿qué significa para ti el concepto de preocupar o preocupación? A La, ver, sí, Adri, muchas gracias. empiezo yo. Bueno, saludo a Dani, saludo a Liliana, hoy compañeros de este podcast. Para mí, si miramos el concepto de preocuparse es anticiparse a ocuparse y a- anticiparse a algo y ocupar es llenar un vacío. O sea, el significado que es muy interesante dice llenar de forma que nadie más puede hacerlo. O sea, tu preocupación es tu preocupación y no es la preocupación de otro. Nos preocupamos de formas diferentes, en contextos diferentes y ese preocupar, tanto preocupar de pensamiento y preocupar de acción, también es preocupar, se ve reflejado también en el cuerpo, ¿no? Cuando uno está preocupado y ve a una persona en los gestos de la cara o a veces los gestos del cuerpo, uno dice, "Ve, esa persona está preocupada". Anticiparse a algo, Jess, Muchísimas gracias, Adri. Justamente eso es anticiparse a algo, ¿no? sí, a una acción, sí, anticipar, preocuparse de algo antes de que pase, ¿no? Así es. Muchas gracias, Adri. A ver, Liliana. Sí, Y yo también quería complementar eso que normalmente preocuparse es una emoción, ¿no? Entonces, esa emoción también nos puede generar estrés, es lo que genera normalmente el estrés, esas emociones. Y normalmente tienen alguna raíz, ¿no? De alguna preocupación, de no estar preparado, de... Entonces, esa preocupación que es como decía Adri, que es estar preocupado, es como tratar de prevenir, de hacer, ¿no? Entonces, eso es una de las partes también de la preocupación, ¿no? De la parte, digamos, que nos lo tomamos eh, no tan positivo, es dependiendo cómo se manejan esas emociones, ¿no? De la preocupación. Muchas gracias, Liliana. Dani. Hola, sí, a mí me gustaría como ir un pasito antes de lo que estaba comentando Liliana, que es ya es cuando le metemos una emoción a lo que estamos viviendo o cuando surge la emoción, ¿no? Para mí el tema de preocupar tiene que ver más con lo que decía Adri, o más bien con el hecho de planificar algo, ¿no? Para mí es como la preocupación es el momento antes de actuar. Entonces, donde nosotros proyectamos como ideas o visiones o planes de lo que puede llegar a suceder, ¿no?
Y es cómo nos tomamos nosotros esas proyecciones que hacemos de lo que puede llegar a suceder, que nos generan algunas emociones u otras. Entonces, hay diferentes, entiendo yo que hay diferentes formas de preocuparnos para poder actuar. Entonces, si yo me preocupo de una forma ansiosa, eso me va a generar un miedo y ese miedo me va a generar como rabia, digamos. Puede ser como una cadena de sentimientos, ¿no? Que tiene que ver con esa concepción que tenemos del preocuparnos desde una forma negativa o, sí, más bien pesada, ¿no? Pero el preocuparse realmente es como un suceso normal y natural que sucede en cómo existimos. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Dani. Dani dijo algo muy importante y es algo, o sea, le hemos dado la connotación de negativo a preocuparse, ¿sí? Siempre nos dice, ay, no se preocupe, todo va a estar bien. Pero esa connotación que le da Dani de ser algo normal, porque cuando tú tienes un proyecto o cuando tienes una idea, tú haces una preocupación, o sea, antes de ocuparte a la acción, de llegar a la acción, haces un preanálisis o haces un, digámosle así, un proyecto o haces un listado de lo que se requiere hacer. Estás haciendo pre a algo que vas a hacer. Entonces, muy buena el apunte que hace, que hace Dani. Muchísimas gracias, Adri. Era importante que mencionaran esa parte, ¿no? O sea, ¿qué significa? Porque, como siempre le hemos dicho, no es malo, no es bueno. Es simplemente es una acción. Este, Liliana. Sí, yo creo que eh, enfocado de la forma, de una forma de ayuda es ideal. Yo siento que a veces el problema está en que nos quedamos en el mundo de las ideas, es decir, en corriendo escenarios de lo que puede pasar en lo que va a suceder y no se llega a tomar ningún tipo de acción. Entonces, es como cualquier otra emoción, se van acumulando. eh, Porque cada vez van llegando y se van como acumulando mayor cantidad de pensamientos. Entonces esos pensamientos como que no se evacúan, entonces comienzan a generar mayor cantidad de estrés, ¿no? Entonces, mientras yo también lo veo, lo utilizo, de hecho, para mí es una herramienta importante en lo que hago, digamos, no solamente en el trabajo, sino en las familias, cuando te llega una preocupación es como mirar si hubo algo que no estabas observando, si realmente algo se me pasó, pero es como la chispa que inicia el movimiento A, ¿no? El preocuparse es como tomar esa evaluación, como que, o sea, si estamos en un momento de evaluativo, ¿verdad? En dónde estamos, pero eso, si no se lleva a la acción, genera se va acumulando, genera un estrés, ¿no? Entonces ahí es donde viene el manejo y el manejo de esas emociones que eso genera también depende de las experiencias, de cómo se haya tratado, de lo que tenemos en la sociedad que es malo, el estrés, ¿verdad? Porque no se canaliza de ninguna manera. Entonces eso también siento que es muy importante, no quedarnos en el pensamiento. Sí, 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 desde luego. Y como comentan todos, estoy de acuerdo. Estuve buscando qué es la palabra preocupar. Ya ven que lo hemos justamente platicado a partir de la etimología. Y encontré que viene del latín preocupare y significa ocupar el pensamiento en algo. Y tal cual como dijeran ustedes, es algo que es natural, como comenta Dani, es algo que es natural, que se va a hacer, como comentabas, Adri, es lo que vas a hacer para proyectar, ¿no? Es algo que antes de hacer o de realizar un proyecto que trae uno en mente, pues te preocupas porque pones ese pensamiento en tu mente, ¿no? Empiezas a pensar en eso para de ahí poder empezar a desarrollarlo, ¿no? Ya veremos ahorita qué es lo que pasa cuando se queda únicamente en ese pensamiento y no se toma la acción, como comentabas, Liliana. El hecho de no tomar acción, bueno, pues me va a producir un cierto estrés, o como comenta Dani, me puede producir miedo, me puede producir enojo, incertidumbre, sentimientos que al momento de empezar a crear, híjole, te quedas como medio pausado porque hay veces que uno no sabe por dónde. Y como bien sabemos,
eh, es como natural cuando tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Cuando no sabemos qué vamos a hacer o cómo vamos a reaccionarnos a una cierta sensación de miedo que nos puede paralizar un poco y a lo mejor eso también pues nos puede provocar los sentimientos que comentaban anteriormente. Pero bueno, a fin de cuentas pues sí es anticiparse a algo, es ocupar el pensamiento en algo, es el momento antes de actuar, y es cuando empezamos nosotros a proyectar. Y como dice Dani, podemos proyectar emociones, o podemos proyectar ideas, podemos proyectar muchas cosas antes de realizar un proyecto. Bien, y justamente lo que es para ti el concepto de preocupar me pareció muy bien. Y la segunda pregunta viene en función de lo que justamente hemos platicado. ¿Cómo reconoces que te estás preocupando y qué haces para tomar acción? ¿Hay algo que cuando empieza ese pensamiento en tu cabeza, cuando empieza esa idea, cuando empiezas a generar y a proyectar, que llega el momento en que dices, ya me estoy preocupando y necesito tomar acción? ¿Cómo reconoces en ese momento cómo pasas de una preocupación a tomar esa acción? En mi caso sucede de una forma muy física, aunque la sensación es cuando no estoy tomando acción al respecto de lo que debo hacer, em, pues me sucede como lo comenté ahorita, ¿no? Como que eh, puede que la inacción suceda por un miedo y ese miedo termine en ira o en rabia, que es miedo no atendido. Entonces, cuando veo que me estoy acercando como a esas emociones, empiezo a de construirla, ¿no? Pero pues ese ya es un límite que yo he reconocido en mí. Em, pero por lo general, cuando más o menos sucede en balance la cuestión del preocuparme y tomar acción, es cuando, digamos, quiero hacer algo y investigo cuáles son los pasos que tengo que hacer primero, como digamos, si voy a viajar, entonces, a dónde voy a viajar, en qué fechas y cómo a planificar todo eso, ¿no? ¿Dónde me va a quedar? Eh, ¿Qué días voy a viajar y qué medio de transporte, ¿no? Entonces, como que pensar en estas cuestiones me ayudan a ir como planificando y tomar acciones, ¿no? Y a veces lo que me ayuda también es como ir dividiendo como esa gran tarea en diferentes pasos que puedo ir como haciendo poquito a poquito y ir avanzando como eh, de forma como más pausada o sí, como que no me abrume tanto, ¿no? Porque a veces como que la cuestión es, queremos hacer un proyecto muy grande, pero queremos llegar directamente ahí y no hacemos el paso inverso de ver cuál es el camino para poder llegar hasta ese punto, ¿no? Entonces, hacer esa cuestión de los pasos o la receta para llegar allá me ayuda como a no irme a una emoción que me va a generar un desbalance muy grande, ¿no? Entonces, como que eh, ahí entra un poco como ese juego de las ideas que tengo y cómo me voy sintiendo en el momento en el que voy actuando. Así es, Dani, muchísimas gracias. Y ese ejemplo que pusiste de los viajes creo que es muy bueno, ¿no? Cuando uno está preocupado de quiero o tengo o necesito ir a un lugar y no sabes cuándo, ni cómo, ni a dónde, ni por qué, ni si en qué transporte, avión, camión, tren, en qué fechas, a dónde voy a llegar, con quién voy a ir. O sea, todo eso sí se convierte justamente en todo un proceso de planeación y obviamente preocupación previo a generar esa planeación, ¿no? Gracias, Dani. Adri. Gracias, Jessy, gracias, Dani. Bueno, para mí hay dos escenarios. El preocuparme cuando, por ejemplo, en mi caso, tengo una nómina y me preocupa que viene la nómina y no tengo el recurso económico para pagar la nómina, me empiezo a preocupar y salen esos bombillitos emocionales, ¿no? Esos bombillitos en el cuerpo, ese vacío en el estómago, el sudor en las manos. Me estoy preocupando ya de que no voy a tener para pagar la nómina. Pero entonces, si me quedo en esa preocupación del miedo que no voy a tener
que entro en esa frecuencia de la escasez, que no, que aquí veo a mi maestra Liliana, eh, que veo la frecuencia y la escasez y empiezo a preocuparme que no lo tengo y no lo tengo y no puedo dormir, por ejemplo, pero cuando ya me ocupo de las acciones, aquí hay estas variables y aquí hay estas salidas y por aquí me voy y confío, ¿sí? Porque yo confío también en mi equipo etéreo que tengo, yo confío en mis guías que me están ayudando y manifiesto a ellos que me iluminen y me guíen a ver lo que yo no estoy viendo, ¿sí? Y a ver las diferentes salidas y confiar en esas señales que me están llegando. O sea, suelto la preocupación y me dejo guiar. Pero también está el otro escenario de que me ocupo antes de un proyecto que tengo. Entonces, tengo este proyecto y empiezo a hacer el listado de las cosas que se requieren para realizar el proyecto. Me ocupo antes para ocuparme luego en la acción, ¿sí? Entonces, hay dos escenarios diferentes en que uno puede entrar, ¿sí? Porque hay muchas personas que se quedan en la preocupación de un escenario que pasa, digamos, que impacta emocionalmente a la persona y sobre todo impacta de pronto en una relación, impacta en la parte económica, afecta todo el sistema nervioso y no le permite, es tanto ese colapso que crea un desorden en el sistema nervioso y no le deja ver las diferentes soluciones que hay, variables, y entonces baja las defensas, se enferma la persona y entra en una crisis nerviosa que cambia absolutamente todo, tanto para él como para su entorno. Si es tanto, le damos tanto poder a esa emoción y a esa preocupación que se bloqueó, ¿sí? El miedo es así, se bloqueó. Pero cuando ya de pronto miramos esa problemática, pero hay, o sea, nos dejamos guiar y decimos, aquí hay una solución y aquí hay una salida y se me van a mostrar, la soltamos, o sea, se despeja. Así es, Adri, justamente, ¿no? Cuando tenemos, y lo hemos comentado, una preocupación es anticiparse a algo, el tener la mente ocupada en algo. Y bien lo sabemos, si esto no se le da una solución, si no se le da una continuidad, si no se toma acción, ese pensamiento nos empieza a estresar justamente, nos empieza a preocupar. Ya la preocupación se pasa al lado, como comentaron anteriormente, ya de un sentimiento que me está provocando malestar. Y si no tomo acción ante esa respuesta de mi cuerpo, ante esas emociones, bueno, pues eso nos va a llevar a problemas inclusive físicos, ¿no? Porque muy bien sabemos que el estrés nos puede llevar a niveles de enfermedad y pueden llegar a ser graves, ¿no? Entonces hay que tener justamente mucho cuidado y tomar acción. Gracias, Adri. Liliana. Bueno, yo quería simplemente complementar lo que estaba diciendo Adri. Em, Normalmente cuando, en mi caso, ¿verdad? Cuando me llega la preocupación, eh, usualmente son a veces muchos pensamientos, ¿no? De pronto a muchos escenarios de vida que hemos tenido, muchas situaciones que hemos pasado. Entonces nos vamos a correr esos escenarios y los proyectamos al futuro, entonces nos quedamos en ese proceso de hacia atrás y hacia adelante. Em, entonces, normalmente lo utilizo como un proceso de introspección, es decir, me trato de respirar, volver a mí, volver a mirarme desde un punto más neutral y mirar cuál es realmente lo que me está causando el estrés, ¿no? No necesariamente la preocupación, sino cuál es la parte que me está estresando. Es el enfrentarme a una situación nueva, es que no siento que tengo las capacidades y por qué no tengo las capacidades. Entonces, comienzo a mirar qué es lo que realmente me está esperando. Respirar y volver a encontrarme esa guía interna, confiar en nuestra guía interna, conectarnos con nuestro ser. Escribirlo también despeja mucho las dudas, es comenzar a mirar y determinar, porque a veces no tenemos como una clara visión en el momento que o lo hablamos con alguien más o lo escribimos con alguien más, comienzan a aclararse muchas de las ideas, ¿no? Entonces a veces nos quedamos en un pequeño punto, no nos permitimos tener un panorama de lo que está pasando y eso es lo que a veces impide que se llegue a la acción, ¿no? Porque se ve como abrumadora todo lo que está pasando. Entonces esa sería de pronto lo que yo agregaría,
que es muy importante un proceso de volverse uno a un centro, a respirar, a escribir, a meditar, lo que sea más útil para cada persona. Escribirlo, hablarlo también ayuda mucho a expresar las ideas y tener claridad en las ideas y tomar un proceso de acción, así sea pequeño. Es decir, no parar, porque en el momento que paramos, esa preocupación incrementa. Entonces, tomar un proceso de acción, así sea de pasos pequeños, a solucionar lo que es mi preocupación o el reto que tengo enfrente, ¿no? Eso Sí, era lo que quería contribuirles. gracias Liliana. ¿Alguien más quiere hablar? Ok. Y justamente lo que estás diciendo, Liliana, ya te nos adelantaste a la siguiente pregunta y eso es algo de lo que vamos a tomar. También vamos a tomar ese tema ahorita. Em, hay que tener en cuenta también cómo las emociones nos pueden limitar. Y a veces esas emociones son las a las que estamos muy acostumbrados. Ya nos hemos hablado en otros podcasts anteriormente. Y uno de ellos es pues el miedo. El miedo nos paraliza, el miedo de dar el paso, el miedo de no sé cómo lo voy a hacer, el miedo de no sé si me va a salir bien, si me va a salir mal, si lo puedo hacer, inclusive si tengo la capacidad de hacerlo o no. Eso nos limita bastante. Y justamente para eso, y lo mencionó aquí atrás, hace poquito, bueno, ante la pregunta anterior, Dani que dice preocuparse en balance, ¿no? Y a mí me gustó, de hecho lo subrayé aquí, preocuparse en balance, porque te permite tomar acción y te permite tomar como esa pausa para no caer en ese miedo o en ese temor o en esa incertidumbre. Y justamente, bueno, pues, definitivamente en nuestras manos está la decisión de tomar esa acción, pero sí consideremos que pues hay emociones que nos pueden bloquear, ¿no? Pero bueno. Gracias. Ahora sí, nos vamos a la siguiente pregunta que ya Liliana nos ayudó un poco con la respuesta. ¿Qué estrategias podrías utilizar para cambiar el enfoque y comenzar a ocuparte? Para mí, para Adriana, para, para mí meditar, para mí hacer alguna actividad que no me esté de pronto en esa preocupación, pero cuando está en esa preocupación del otro balance, ¿sí? Es meditar o hacer alguna actividad que me dé esa capacidad de, como de despejarme, como de tener esa tranquilidad, ¿sí? De decir, bueno, ya pongo en pausa esta preocupación, la pongo en pausa, inicio una meditación o un baile o canto, o me baño en un río, bueno, no sé, abrazo un árbol, algo que me dé esa tranquilidad para luego como hacer lo que dijo Liliana, hacer esa introspección, ¿sí? Y mirar las cosas desde otras perspectivas, porque a veces nos enfocamos desde una sola perspectiva, pero no miramos los 360 grados de pronto que haya desde otras soluciones y otros puntos de vista. Y también a veces, o hay personas que tenemos alrededor y podemos confiar en ellas y decirle, mira, tengo esta idea o tengo este proyecto, o tengo esta preocupación y qué bueno que tú me puedas de pronto orientar o simplemente con escuchar se empieza a aclarar las ideas. Justamente, ¿no? O sea, el momento en que ya ese pensamiento, el estar constantemente pensando en algo, se convierte, se verbaliza, se escribe, ¿no? Se convierte en algo que se plasma, ¿no? En ese momento uno puede salir de únicamente estar en ese pensamiento y trasladarlo a otra actividad y eso nos va a permitir de alguna manera, de entrada, como dijiste, ¿no? Es tomar una pausa. Es bien importante tomar una pausa cuando uno está en ese nivel de estrés o en ese nivel de preocupación, ¿no? Gracias, Adri. Dani. Em, sí, me gusta mucho lo que compartió Liliana y Adri respecto a hablar con los demás para cambiar la perspectiva. Siento que cuando me he sentido yo muy
estresado y agobiado por algo que tengo que enfrentar y no estoy tomando acción, lo que me ha ayudado más a cambiar esa perspectiva siempre ha sido hablar con un amigo, con una amiga o con algún familiar o con alguien, como simplemente el hecho de sentirse escuchado y dejar salir eso del cuerpo, ¿no? A través de la voz, ya te pone en otro estado como más relajado. Y la clave ahí ya es como escuchar, ¿no? Después de eso. Tanto la perspectiva que te vaya a dar el otro o si estás como en un acto meditativo, como escuchar realmente qué es lo que resuena ahí por dentro, ¿no? Entonces, eso me parece muy clave para cambiar de enfoque, ¿no? Como para cambiar de perspectiva. Y luego ya para empezar a actuar, sí es como, bueno, ver qué pasos tengo que ir tomando, ¿no? Qué acciones hay que solucionar primero, porque muchas veces también como que las guías que nos dan es, atiende a esto primero, que luego ya vendrá lo siguiente, ¿no? Como que no te ofusques tanto en una segunda parte porque ahí vas a botar energía o tiempo también, sino más bien qué cosas hay que priorizar, ¿no? Como hacer prioridades. Entonces, eh, sí, eso. Muchas gracias, Dani. Y sí, es bien importante. Ya cuando vas a actuar, justamente, ¿no? Analizar las opciones y comenzar a actuar y comenzar a avanzar y priorizar. Porque bien dices, si tenemos algo en mente y sabemos que lleva 5 pasos, digamos, ¿no? Y para poder llegar al cuarto paso, sé que debo de cumplir el primero y me quiero pasar al quinto sin haber realizado lo anterior, porque ya a lo mejor la ansiedad te gana y te quieres aventurar a llegar a lo último, pues sabemos también que esa rompe la planeación, ¿no? Rompe lo que debe de ser, rompe esa actuar, es analizar esas opciones y avanzar, como comentaron también hace rato, paso a paso. Y digo, no significa que paso a paso sea lento, muy lento, ¿no? Sino ir actuando de acuerdo a nuestra planificación, a nuestra solución. ¿Sí? Muchas gracias, Liliana. Sí. Quería solamente agregar algo en lo que he estado trabajando en mi caso personal últimamente, que es también, digamos, en los conceptos que tenemos de qué es eh, el aprender, el que tenemos que tener todo planeado, el que tenemos que si no tenemos el control de absolutamente todo, nos genera estrés, ¿no? Ese es mi caso particular. Entonces, para mí eso me generaba estrés y preocupación en no saber que está, que tengo el control de todo lo que está pasando. Y he aprendido en estos días es también a soltar el control, es decir, sí lo puedo ver, puedo observarlo, puedo estar, pero hay cosas en las que van a ser nuevas para mí y siempre estamos aprendiendo algo. Entonces, es como también trabajar en esos conceptos de que, ¿qué es fallar? Fallar es simplemente un aprendizaje, ya aprendí que por ahí no voy, ¿no? Entonces ya me da otras opciones de irme por otro lado, ¿verdad? Eh, entonces, el juzgar, entonces es también permitirme, y aquí yo pienso que es un concepto que de pronto no está tan comúnmente utilizado, pero yo creo que debería ser más, es en esta nuestra guía propia, nuestro dejarnos guiar por nuestro ser, por nuestro somos, por, por esa confianza de que, así como a veces tratamos de mirar otras perspectivas, igual nuestra perspectiva puede ser en algún punto, bueno, es limitada para saber cuál es digamos, todo el espectro de lo que estamos haciendo. Y es esa confianza, ¿no? Y esa confianza no quiere decir que no miremos lo que está alrededor, es simplemente permitirnos experimentar algo nuevo, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido y permitirnos ser guiados, ¿no? Y ese soltar, ese control, de hecho, es liberador, libera mucho el estrés, eh, calma nuestro sistema nervioso, nos da una mayor perspectiva eh, y como que quita un peso de encima, ¿no? Un peso de encima de tener que tener el control de todo lo que está pasando. Entonces para mí ha sido
una experiencia muy bonita en lo que he estado. No les voy a decir que sea lo más rápido posible porque estamos muy acostumbrados, hay personas como yo que estamos muy acostumbradas al control y manejar los detalles, pero en mi propia experiencia solamente les quiero decir que es muy, muy liberador y muy llenador y ayuda mucho en todo lo que estés haciendo y te libera a ver mayores eh, perspectivas, ¿no? Eso quería conseguir. Gracias, Liliana. Justamente eso, el soltar, como el desapegarse de lo que uno cree que va a pasar, ¿no? De mi perspectiva. Y de lo contrario, el momento de soltar, pierdo esa expectativa que yo tengo de la acción que voy a tomar, ¿no? Yo voy a tomar una acción y me voy a continuar, como comentamos, como contaba Dani, paso a paso, en balance para soltar la expectativa que tengo yo de mi acción y de los resultados que voy a obtener. Y en esa manera ya empiezo también a liberar, ¿no? Para no tener que preocuparme por perder el control de algo, ¿no? Gracias, Liliana. Dani. Así quería añadir, hacer como una mezcla también a lo que estaba diciendo Liliana sobre el soltar el control. Y precisamente eso también es dar el paso a paso, ¿no? Como em, muchas veces planificar no es solamente como el detalle, sino decir, eh, bueno, vamos a ir tomando estos pasos y las cosas se van a ir acomodando según yo voy caminando, ¿no? Y tener también la flexibilidad de encontrarse con una realidad que de pronto cambia o no es lo que esperas, pero ser flexible de poder adaptarse a ella y seguir avanzando en eso, ¿no? Entonces, como que sí es súper importante lo que trae Liliana, precisamente para no frustrarnos y seguir avanzando, ¿no? Así es, Dani, muchas gracias. Y bueno, vuelvo a hacer el comentario, soltar, soltar ese control, soltar las expectativas y soltar esos miedos. Es bien importante que los que estamos escuchando en este momento lo dejemos bien claro. Parte de lo que me va a ayudar a seguir avanzando y dejar esa preocupación es soltar esas expectativas de mi acción, ¿no? Soltar, recordar que el miedo nos llega a paralizar, ¿no? Lo que comentábamos hace rato. Yo empiezo a sentir miedo y me paralizo, ¿no? Y entonces ya esa preocupación en balance, como decía Dani, pues ya la perdí, ¿no? Y ya más bien, ya no es, pues ya no voy a actuar, ¿no? Eso me va a limitar, eso me va a limitar a la acción. Sí, Adri. Muy importante al complementar lo que dijo Dani, lo que dijo Liliana, el soltar es desocupar. Entonces hay tres pasos: preocupar, ocupar y desocupar. Muy importante el desocupar para empezar otra vez a preocupar. ¿Sí? Entonces, ir en ese paso a paso con cada uno de todas esas preocupaciones o proyectos, esos tres pasitos son importantes. Algo que aprendí y fue un proceso bastante, yo no digo largo, pero lo aprendí, y es no llevarme una preocupación a la cama, porque cuando estoy dando vueltas en la cama con esa preocupación no descanso y empiezo a hacerme películas, imaginarios, preconceptos, no descanso y al otro día pues no estoy bien para iniciar el día. Entonces, algo que sí aprendí y a veces nos cuesta trabajo es irme a la cama sin esa preocupación, simplemente intencionar que lo que esté pasando en ese momento voy a encontrar la salida y la solución, y que tengo la certeza de que estoy guiada para encontrar esas salidas. Porque si me acuesto con ese miedo, con esa incertidumbre, con ese desasosiego, pues no hago nada, me voy a enfermar y al otro día voy a estar con más cosas, ¿sí? Que no me permite ver eso. Entonces, esa es una también de las lecciones que he aprendido. Y justamente aquí lo que estás comentando, Adri, es la no acción es una acción. Ah, no, sí, Uno, así es. uno tiene la facultad de decidir, no voy a actuar, y justamente el ejemplo que acabas de dar se me hace preciso, porque la no acción también es una acción. No significa que no estoy haciendo nada, simplemente estoy actuando. Estoy actuando de acuerdo
a mi balance y decir, en este momento no actuar, para mí es actuar, ¿no? Es una actuación. Y lo que estamos haciendo justamente en estos podcasts es resignificar lo que habíamos platicado anteriormente en los otros podcasts, es resignificar las palabras a través del tiempo de las diferentes connotaciones que le hemos dado en estos podcasts, ¿no? Es la acción, la no acción, el volvernos observistas, como decíamos la otra vez, ¿no? El egoísta. Justamente es darle otra connotación de la palabra que literalmente tiene, ¿no? Entonces, justamente la preocupación no significa siempre, y ustedes muy bien lo comentaron, no significa siempre estar en el estrés, el tener el miedo, la incertidumbre, em, no poder dormir, querer tomar el control, sino también tiene su lado bueno y es por eso que una de las preguntas utilizábamos eso, ¿no? eh, en el objetivo, acerca de cuándo una preocupación es útil y cuándo se convierte en un obstáculo, ¿no? En muchas ocasiones llega a ser muy útil. Entonces, ya para nosotros la connotación de preocupar ya no significa automáticamente que normalmente, si se dan cuenta, así lo teníamos como en definición. Preocuparme es estrés, es miedo, es molestia, es enfado, es todos esos sentimientos y ya nos dimos cuenta que no, o sea, que ese preocuparnos significa también analizar, hacer un proyecto, una planeación de lo que voy a hacer, es obtener ideas, es soltar el control, es atreverme a dar el paso. Son diferentes, es una connotación diferente a la que normalmente teníamos de preocuparnos, ¿no? Y como bien lo dijimos en un inicio, es anticiparse a algo, es ocupar la mente en algo, y al momento de entrar en esa preocupación en balance, que me gustó mucho lo que utilizó Dani, bueno, entonces en ese momento yo ya puedo observar, acuérdense de ser observistas, eh, soltar, ¿no? El no actuar, que también sabemos que es una acción, y ya nos permite de alguna manera poder llegar al objetivo. Pero sí es bien importante siempre tomar tomar la acción. Y recuerden que también la no acción, como lo comentó Adri en su ejemplo de no poder dormir y ya no quiero estar pensando, es una no acción que a fin de cuentas se convierte en una acción para que pueda descansar y al otro día seguramente, como lo comentamos, en una meditación, el hablarlo con alguien, en escribirlo, en hacer una lista de las opciones que tengo para resolver eso, algo voy a encontrar. Y lo más importante es poco a poco, también lo mencionamos, poco a poco, me voy paso a paso, no me voy a ir al paso 5 cuando tengo que cubrir el paso uno para no volver a entrar en esa preocupación y en ese estrés. Y bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario? A mí me gustaría añadir, así como lo que en el resumen que estabas dando, Jessy, que me Ujú. pareció muy acertado. A mí me gustaría también quedarme con que la preocupación es la chispa, ¿no? O es el impulso a la acción. Entonces, ahorita que mencionaste que a veces el dejar de preocuparse simplemente es como lanzarse al vacío o lanzarse a algo nuevo, para mí tiene que ver más como con eso, como con la esencia de la preocupación, es eso, es ese impulso, esa chispa que te impulsa a crear algo. Justamente, muchísimas gracias, Dani. Y nos vamos con justamente algo que había comentado Liliana, la chispa que inicia el movimiento, ¿no? Para tomar acción. ¿Alguien más quiere comentar algo? Listo. Pues bueno, con esto hemos terminado nuestro podcast. Muchísimas gracias a todos los participantes. Me encantó el tema. Como siempre, estamos resignificando conceptos, encontrándole otra perspectiva. Y bueno, y recuerden, hoy terminamos sabiendo que nos vamos a preocupar, pero también vamos a tomar acción. Es importante tanto preocuparnos como tomar la acción. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos, a los que nos están escuchando. Si tienen algún comentario, escríbelo directamente en Spotify o en nuestra página de Facebook SIC. En Instagram estamos como sic.somos
Y en TikTok puedes observar algunos de nuestros videos en sic.somos. Si te gustó los que escuchaste, esto forma parte del contenido que abordamos en los cursos guiados de Geometría Viva, los cuales puedes encontrar en geometriaviva.com. Ahí mismo puedes escuchar nuestros otros podcasts. Recuérdalo. Comparte y dale like. Nuevos episodios de este podcast se publicarán todos los jueves. No te los pierdas. Y recuerden que su presencia en conciencia hace la diferencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ti, Jessy. Muchísimas Gracias, Dani. gracias, 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 Jessy. Jessy. Liliana. Gracias, Dani. Gracias, Diana. Gracias. Muy Bye. Un lindo. abracito.